Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres. Él es editor de el portal Código Vidrio, un periodista con larga experiencia en investigación periodística, coautor de los libros del Juego del Camaleón y Rehenes. Arturo, te saludamos y quisiéramos el día de hoy realizar un diagnóstico sobre Ponce Enríquez, Cantón Azuayo, escenario de atroces crímenes en los últimos tiempos. Nuevamente Código Vidrio ha entregado una investigación con respecto a este tema y quisiéramos saber qué es lo más relevante. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Bueno, creo que lo más relevante tiene que ver con cómo Ponce Enríquez es en este momento un laboratorio de criminalidad donde se juntan actores de diferentes países, actores criminales, por cierto, porque la dinámica que ha ido tomando el tema minero y sobre todo la apropiación de minerías, de minas en el sector desde hace algunos años, especialmente desde la pandemia, es como un síntoma que nos ayuda a entender cómo el fenómeno de la minería es un fenómeno, de la minería ilegal es un fenómeno regional, especialmente de la comunidad andina, pero en este caso concreto, lo que vemos es que además de los lobos, que son los que han estado un poco usufructuando de este tema de manera muy ya directa desde el año 2021-2022, luego empezaron a llegar otras organizaciones como el Tren de Aragua y también organizaciones criminales de Perú y de Colombia que son paramilitares, en unos casos contratados también por los dueños de minas, que al ver que no hay una respuesta eficaz del Estado, lo que hacen es reforzar sus seguridades, porque las bandas están básicamente al acecho tratando de tomarse no solamente las actividades ilegales, sino las actividades legales, porque hay también extorsiones. Entonces es una cadena de acontecimientos, pero lo nuevo, lo que nosotros hemos puesto hoy en este reportaje, mejor dicho, que se publicó ayer en una investigación transfronteriza, lo que hemos evidenciado es que hay varios grupos que están disputando el control de la minería en Ponce Enríquez y que son criminales aliados de Perú, Colombia y Ecuador. Yo quisiera llegar a lo que podría ser más bien la conclusión de esta entrevista, pero es necesario preguntarnos cómo se entiende esa ausencia del Estado ecuatoriano. Esa posición que se ha tomado particularmente con respecto a lo que es el ojo del huracán en este asunto, la explotación minera ilegal. ¿Cómo es que esto ha caído en manos de la delincuencia, esencialmente sin control del Estado ecuatoriano? Sí, bueno, el tema de la corrupción sistémica, Gustavo, es un tema que ningún gobierno ha sabido eh, enfrentar de una manera coherente, planificada, estructurada, con la suma de actores que puedan identificar la magnitud del problema que tiene el Estado. Desde mi punto de vista, el mayor problema que tiene el Estado es precisamente la corrupción sistémica. Y en este caso lo que ha ocurrido es que las instituciones del Estado han sido cooptadas por operadores de estas organizaciones criminales y los organismos de control, como la Agencia de Regulación y Control Minero, ahora que se denominó hace 2 semanas, siempre ha tenido operadores que actúan en favor de quienes están haciendo actividades criminales y quienes además están exportando oro que se extrae de estas minas de forma ilegal. Este escenario no ha sido abordado, no hay reformas que se hayan ejecutado para entender que estamos en otro momento desde la pandemia, desde la pospandemia, cuando se agravó el problema económico de esa región, de las regiones en general rurales del país, y obviamente la minería, las zonas de minería iban a ser el foco de atención de estas organizaciones criminales, que lo que han hecho es reclutar ya a los mineros ilegales que trabajan con ellos, o los se meten por miedo, los llamados sableros. Entonces, volviendo, el Estado es efectivamente es un actor ausente en función de que no defiende los intereses
de la Es decir, comunidad. que estamos asistiendo a lo que serían los efectos de una acción dolosa, tramposa del Estado, una connivencia, y no solamente connivencia, un apoyo indirecto a la minería ilegal desde entidades oficiales. Sí, sí, desde hace muchos años, Gustavo, desde mediados de la década pasada, porque quien generó este nuevo esquema de permisos, de concesiones, de títulos mineros, de comercialización, es el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo ese esquema legal no ha sido reformado, no ha sido ajustado en función de cómo estas organizaciones se han ido como ligando a través, además de esta transnacionalización del delito en la zona andina, que tiene la conexión entre narcotráfico y minería ilegal. Entonces, las organizaciones del narcotráfico, los carteles, están invirtiendo su dinero en la minería, porque una vez que se produce el lingote de oro que se refina, ya es legal y eso es mucho más fácil manejar que manejar dinero en efectivo. Es más difícil permear dinero en efectivo y las inversiones o mejor dicho, las ganancias que se obtienen del narcotráfico que sacar oro y sacar barras hacia Emiratos Árabes, hacia la India o hacia Estados Unidos o hacia Suiza, desde entidades que están vinculadas a estas organizaciones criminales, que son mafias muy complementadas a nivel Más regional. fácil de lavar oro que dinero en efectivo. Claro, es mucho más fácil, es una alquimia, Gustavo. La plata sucia del narcotráfico se convierte en oro limpio. Ahora, al leer el reportaje de Código Vidrio, Arturo, realmente espeluzna, asusta saber que hay una especie de fusión ya entre esta peligrosa banda de los lobos que tanto ha dado que hablar en Ecuador en los últimos años, con el Tren de Aragua, una de las más peligrosas y sanguinarias bandas criminales de América. Sí, el Tren de Aragua es una franquicia criminal que, digamos, más o menos desde mediados de la década pasada, 2015, 2016, empezaron a salir todos estos delincuentes en medio de la diáspora de cientos de miles de venezolanos por el problema interno con el chavismo. Entonces, lo que ocurrió es que el Tren de Aragua empezó a buscar también aliados en diferentes países donde iban permeando y donde iban llegando esas estructuras que están en varios países. En el caso del Ecuador, lo que se ha identificado desde los organismos de inteligencia es que ellos ya tienen alianzas con los Lobos, que son la banda más estructurada y que se ha dedicado específicamente en la serranía a lucrar del negocio de la minería ilegal. Porque los choneros, que son la banda, digamos, la otra banda hegemónica en el país, se han dedicado de lleno al narcotráfico por los puertos. Los Lobos fueron esto mucho más estrategas en el sentido de copar espacios y de ubicar los espacios de minería ilegal para saber que era muy lucrativo el negocio porque no había Estado, no hay un control del Estado en las zonas mineras. Ya vemos el fracaso que fue Buenos Aires cuando hubo una intervención en Imbabura en el año 2019, pero hubo una intervención y de ahí nada, no se ha continuado acciones complementarias que eviten que precisamente organizaciones como los Lobos sigan instalados en esas minas, sacando oro de manera ilegal y exportándolo o enviándolo hacia Ponce Enríquez o hacia Machala, donde se procesa y se convierte en lingotes de oro para exportarlo a través de comercializadoras que ellos mismos crean, ¿no es cierto? Porque son unas mafias integrales que, como digo, tienen también sus operadores dentro del Estado, que son en última instancia los que han favorecido a estas actividades criminales. Se sabía que el Tren de Aragua venía actuando en el sur del continente, en la costa del Pacífico, particularmente en Chile y Perú. Se decía que en alguna medida estaba actuando también ya en la frontera sur de Ecuador. Pero con esto de Ponce Enríquez se evidencia que la situación ha cambiado y conociendo cómo funciona la criminalidad, que es allí sí cabe la palabra metástasis, es como un cáncer que no encuentra fronteras. ¿Qué riesgos existe de que la actividad del Tren de Aragua se difumine a lo largo y ancho del país si no lo ha hecho ya en alguna medida? Es muy alto en función de que
no vemos una respuesta eficaz desde el Estado. Entonces ellos están midiendo todos los pasos que dan, siguen avanzando, ¿no es cierto? Y como ya son alianzas criminales transnacionales, tienen mucho más poder porque tienen más poder de fuego, tienen capacitación en manejo de armamento pesado. No olvidemos que los Lobos también tienen alianzas con los comandos de la frontera en el norte, en las provincias de Napo y Orellana. Hubo recién un asesinato de, creo que 3 policías, ¿no es cierto?, hace pocos días, que fueron asesinados, ejecutados por los comandos de la frontera. Entonces, Gustavo, la situación es crítica en función de que no enfrentamos ya solamente a a bandas locales, sino a bandas transnacionales aliadas con las locales. Y el Estado no da señales claras de que sabe qué hacer para enfrentar este problema, porque básicamente entiende la dinámica desde la perspectiva de enviar más militares y policías, que lo único que hacen es entrar en medida de sus posibilidades, tratar de controlar situaciones concretas, apagar incendios y luego replegarse hasta que ocurra un nuevo incidente criminal y responder. Estamos solamente reaccionando desde este estado fallido, Gustavo. Es un estado fallido porque no está cumpliendo las tareas, las funciones que debe cumplir el Estado: dar seguridad a la población, dar seguridad a los territorios, dar seguridad a las empresas que hacen bien su trabajo. Entonces, el Estado ya no existe en esos territorios. Es un Estado fracasado y la gobernanza criminal ha ganado esos espacios y es la que manda en esos sectores. Lastimosamente, así es lo que hemos podido constatar con la reportería. En este terrorífico escenario, Arturo, ¿cómo ingresan, qué lugar ocupan estos crímenes atroces que se han dado allí de secuestros y asesinatos en Ponce Enríquez? Estas muertes y los asesinatos que han ocurrido durante todo este año y el año pasado también hubo asesinatos de autoridades, de policías, también hubo pero en gran parte están focalizados en miembros de las bandas enfrentadas, en este caso de una disidencia de los Lobos que llegó desde Machala, donde ellos se habían asentado, que son los Lobos Box. Ellos llegaron a Ponce Enríquez, donde la estructura mayor, la estructura completa de los Lobos, estuvo siempre controlando el tema de la minería ilegal. Pero Lobos Box llegaron desde este año de manera acelerada para tratar de desplazar a la estructura nacional y tomar control del oro. Precisamente ellos también tejiendo alianzas con otros actores criminales, aprovechando un vacío de poder que hubo cuando detuvieron al comandante Vicente, que era el que mandaba en la zona hasta hace 3 meses más o menos, y aprovechando ese vacío ingresaron estos Lobos Box de manera ya mucho más punzante, y ellos son los que se han enfrentado con la estructura nacional, y los últimos muertos de la semana pasada fueron de los Lobos Box, porque llegaron los lobos, digamos, la estructura nacional, y llegaron a la mina donde estaban y ejecutaron a 5 de ellos que habían tomado ese campamento, y luego murió uno más, de lo que tengo entendido. Ahora, ¿cómo ingresa allí el tema del poder político, de esa fusión que ha habido también, o esa intromisión de la delincuencia en esferas de poder político allá en Ponce Enríquez? ¿Qué papel han jugado en esto los alcaldes de Ponce Enríquez? Baldor Bermeo, quien fue objeto, me parece que de 2 intentos de asesinato. José Sánchez, el alcalde que fue asesinado. Es un tema sensible porque necesitamos, primero creo yo, una reforma, Gustavo, de que los alcaldes y las autoridades locales no deberían tener minas, no deberían tener intereses sobre los sectores Es directamente mineros. un conflicto de intereses allí. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que estas facciones criminales, estas células criminales, también atentan contra la vida de autoridades locales porque tienen intereses en ese sector o porque tienen que tomar decisiones sobre ese sector, porque no olvidemos que los GATS dan autorizaciones también en los sectores mineros para el uso de suelo y cuestiones. Entonces también entran
ellos a dirimir pedidos sobre operaciones mineras y todo el tema vinculado a este tipo de actividades. Entonces, creo que lo más importante, Gustavo, es identificar que efectivamente las autoridades seccionales, no solamente en Ponce Enríquez, sino en buena parte de las provincias, en este país tenemos 20 provincias donde hay oro. Esa es debería ser una alegría, pero es una fatalidad en vista de lo que estamos viviendo y cómo la minería ilegal luego ha ido escalando hacia una minería criminal y a una minería transnacional criminal, ¿no es cierto? Entonces, las autoridades locales, las autoridades políticas, lo único que hacen en ciertos casos es anclarse también a estas organizaciones, dándoles facilidades o confrontándolos y siendo asesinados, como ocurrió efectivamente de lo que nosotros conocemos con el anterior alcalde que fue ejecutado porque él estaba planificando un operativo con los militares, un gran operativo en Camilo Ponce Enríquez, en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía. Entonces eso al final no pudo darse porque él fue asesinado y claro, hay una señal de amedrentamiento. En todo caso, con esta situación tan grave, tan delicada que se está dando por allí, entendemos que las autoridades ecuatorianas han tomado ciertas medidas que implican también intervención en el Exarcom, que tiene ahora otro nombre, la Oficina de Control Minero, limitando los permisos de exportación para que se puedan dar solamente en la capital de la República. Estas decisiones tienen relación con los hechos que estamos comentando. Sí, sí, tienen una relación directa porque también hablamos de un eslabón que es cómo se autorizan los permisos a cualquier tipo de empresas y personas que realmente cuando tienen que verificar el tipo de información que dan, no ha habido nunca verificación, no ha habido ningún control de lo que se dice sea efectivamente lo que se hace en el terreno, porque estas empresas no cumplen ninguna, o sea, buena parte de las empresas, sobre todo de pequeña minería, que no son, que tienen, solamente son creadas como de papel para exportar oro, no han sido verificadas de manera oportuna por ninguna autoridad de control, ni por la ARCOM, que ahora se volvió a llamar Agencia de Regulación y Control Minero, ni por la UAFE, ni por el SRI de manera coordinada, tampoco ha intervenido de manera eficaz la Fiscalía. Entonces, vemos una ineficiencia, una negligencia que realmente lo que oculta es que tienen operadores que benefician a sus actividades estas organizaciones mafiosas que tienen también de rehén al Estado y a las entidades de control. ¿Cómo han influido en la situación el conflicto armado interno, el estado de excepción, el toque de queda para Ponce Enríquez? Vemos lastimosamente, Gustavo, que estos toques de queda, estos estados de excepción ya se vuelven inútiles cuando no hay una estrategia transversal que nos ayude a prevenir los delitos. Estamos solamente, no salimos de la etapa de la reacción. No, entonces, creo que hay un error de origen que tiene que ver con hacer una estrategia zonificando, territorializando, llevando a todo el mando supuestamente, por ejemplo, a Manta o a Guayas. Lo que ha pasado es que el delito se desplaza a otras ciudades, a otras provincias. Ahora mismo aquí en Quito estamos viviendo un azote de bandas delincuenciales, de enfrentamientos en barrios populosos, ¿no es cierto? Porque efectivamente la mayor parte de las fuerzas están concentradas en Manabí, en Manta, en Guayas, y dejan desprotegidas en buena forma a otras provincias. Entonces, creo que esa estrategia está demostrando que no va hacia ningún lado, más allá de querer mostrar resultados con muchos militares y muchos policías, ya vemos que eso no tiene ningún efecto. Entonces, los estados de excepción, cuando se vuelven repetitivos, ya no cumplen la tarea específica temporal que tienen que cumplir, entonces hay que pasar a otro tipo de acciones que no veo
que el gobierno esté ejecutando de manera mucho más coherente y coordinada con otras entidades que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer y no cargarles todo a los militares y a los policías, que en este momento están sumamente desgastados, están agotados, agobiados por estas tareas. Entonces, eso saben las organizaciones criminales y siguen al acecho y siguen atacando, siguen golpeando. Para finalizar, Arturo, con una visión de cercanía acá en la provincia de la Suay, ¿qué es lo que debería hacer esta provincia? No podemos quedarnos impávidos ante este verdadero caldero que está tan cerca de los principales centros poblados de la Suay, incluyendo la ciudad de Sí. Cuenca. Sí, sí, es que la sociedad civil no puede ser indiferente. Ya vemos que el Estado no da pie con bola, o sea, no vemos nada claro en relación a lo que puede hacer el Estado, el gobierno sobre este tema. Ha sido desbordada su capacidad. No podemos dejar de mirar y de asignar esta tarea solo al Estado porque es totalmente sobredimensionado el papel que ha cumplido el Estado y Fuerzas Armadas en función de la efectividad que deben tener en el terreno y en el territorio. Entonces, primero, generar este compromiso de la comunidad para activar más a los barrios, a las comunidades, a través de sistemas efectivos de alerta, comunicarse más con policía, con Fuerzas Armadas, encontrar canales y puentes que nos permitan tener alertas, diagnósticos, nivel de peligrosidad de cada una de las zonas, para asimismo entender que se necesita realmente una estrategia local y nacional de seguridad, local con el involucramiento real, efectivo, de los gobiernos locales, que si bien es cierto, esa no es el papel primordial, pero en estas circunstancias, en una circunstancia tan extraordinaria como la que estamos viviendo, de violencia y delincuencia extrema, los GATS tienen que ir más allá, tienen que liderar procesos de defensa ciudadana, articulando a la sociedad y la sociedad con las universidades, con grupos de otros sectores, realmente reaccionar y decir que estamos presentes, porque si no, la criminal sigue avanzando porque no encuentra un tope a sus actividades criminales. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenos días. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio.